Hay que hablar de las declaraciones de la Organización Mundial de la Salud, que este viernes advirtió que la situación por el COVID-19 en Brasil es muy grave. La alta transmisión se debe en gran parte a las nuevas variantes que se han detectado, pero la desconexión entre el mensaje de las autoridades científicas de prevención y el discurso político tampoco han ayudado. Conversé de este tema con Margaret Dal Colmo. Ella es neumóloga y es coordinadora del estudio de la vacuna contra el COVID-19 del Instituto Fiocruz, que es el Instituto de Investigación Científica de Brasil. ¿Cuál es la situación? ¿Cómo la describes? Lo que pasa es que la situación en Brasil ha alcanzado su peor momento. Estamos en una tasa de transmisión muy alta por el virus y además tenemos las variantes. Tenemos ya la variante P1 ya identificada con origen en el estado de Amazonas en Brasil, como ustedes lo saben, la variante P2 y ya los estudios hechos por los investigadores, mis colegas de la Fiocruz, han demostrado y hemos publicado eso hace 2 días, que la mayor parte de las transmisiones a la fecha son transmisiones causadas por las nuevas variantes. Lo que pasa es que estas son más transmisibles, no necesariamente más letales, digamos, pero mucho más transmisibles. Entonces, lo que estamos viendo es una tasa de ocupación de las camas hospitalarias muy alta. La mayoría de los hospitales, sea privados, sea públicos, de las capitales de Brasil, están con tasas por encima de 90%. Y así que hay una presión inmensa sobre el sistema de salud que nos preocupa enormemente, y incluso con un detalle que hay un número mucho mayor, mucho más grande de personas abajo de los 50 años, o sea que la enfermedad se ha rejuvenecido de una cierta manera, si así podemos decir. Entonces la situación en Brasil es grave. Sin embargo, tenemos la producción nacional de vacunas, tenemos 2 vacunas aprobadas por nuestra agencia regulatoria que se llama Anvisa, que es similar al FDA en Estados Unidos, y tenemos 2 vacunas, la AstraZeneca con un proceso de transferencia de tecnología para la Fiocruz y la vacuna Coronavac de China, de Sinovac, con un proceso también igualmente de transferencia de tecnología para el Instituto Butantan en Sao Paulo. Pero, sin embargo, no tenemos a la fecha una cantidad necesaria de las vacunas que necesitaríamos para hacer una cobertura alta en un tiempo corto en la población brasileña. Hemos vacunado a la fecha 6,5% de la población. Preguntar, a este ritmo, ¿cuándo se puede hablar de alcanzar esa inmunidad suficiente para hacerle frente a una situación donde hay más de una variante presente, Margaret? Bueno, la primera cosa que es importante es demostrar que las vacunas son capaces de producir protección contra las variantes. La respuesta a la fecha es sí. Las 2 vacunas parecen proteger contra las variantes que circulan entre nosotros. La otra cuestión es cuándo tendremos vacunas suficientes para, para hacer mejorar y acelerar el ritmo de vacunación. Creo que a partir de abril, porque la Fundación Osvaldo Cruz va a liberar su primer lote de vacunas liberado ahora en una semana más, entonces tendremos 8 millones de dosis que podrán ser aplicadas y además esperamos recibir por el sistema del mecanismo COVAX-Gavi algunos millones de vacunas que llegarán a Brasil, según nos han informado por la OPS. Mientras eso sucede, preguntar el factor humano, de la conducta humana, del comportamiento, del distanciamiento social, de la cubrebocas, etcétera. ¿Cuánto esto ha sido un factor también para ver este agravamiento en el número de casos? ¿Qué ha hecho el ciudadano brasileño en ciudades, en áreas rurales, etcétera, Margaret? Bueno, lo que pasó en Brasil lamentablemente es el igual a lo que se ha pasado en otros lugares. Lamentablemente es que la sociedad civil no ha comprendido toda la retórica que hemos tenido nosotros, médicos, investigadores, cientistas, todos nosotros tenemos un discurso, digamos, consensual de alerta
de cuidado, informando a las personas que es absolutamente fundamental comportamientos que sean compatibles con el momento grave de la epidemia. O sea, usar mascarillas, cubrebocas, utilizar distancia entre personas, social, no hacer fiestas. Pero, sin embargo, lo que pasó reciente en Brasil fue esta cosa tan famosa llamada carnaval. Y además, y a pesar de todos los alertas que hemos hecho, ha ocurrido fiestas, aglomeraciones, y el resultado que estamos viendo ahora en los hospitales, en la presión sobre el sistema de salud, es justamente resultante de las reuniones ocurridas en carnaval. O sea que la sociedad necesita tener una conciencia cívica, yo diría, más alta y más seria, y lo que no está ocurriendo. Entonces, resultado es que la mayoría de las ciudades, incluso Río de Janeiro, donde estoy en este momento, donde vivo, se ha declarado un lockdown por 2 semanas, un poco más rígido, como ha ocurrido, por ejemplo, en ciudades de Europa, y que a mi juicio es muy importante, es fundamental en este momento. No quiero ponerte incómoda, pero tengo que incorporar el factor de las declaraciones presidenciales de Jair Bolsonaro, y lo quiero incorporar en el contexto de que llevamos ya varios meses en los que ha sido un presidente que ha hablado mucho en contra de muchas cosas de la ciencia, no solamente los tratamientos, ha hablado también en meses pasados sobre lo que sirven o no los confinamientos. Como científico, como investigadora, Fiocruz, ¿qué reacciones te genera escuchar, primero ver este debate entre gobernadores y el gobierno federal y estas declaraciones? Bueno, por supuesto que hemos reconocido varias veces que la falta de un discurso consensual entre los científicos de Brasil, la ciencia brasileña y las autoridades, incluso nuestro presidente, lamentablemente no ha ayudado a progresar con las medidas sanitarias necesarias para el control. O sea, que hemos sufrido con esta confusión que ha confundido la opinión pública, que ha dejado personas se preguntando en quién debo creer, en los científicos, en las autoridades que al final deben conocer la realidad de Brasil. Entonces, esto ha sido desastroso. Esta disonancia entre el discurso oficial y el discurso de la ciencia brasileña y mundial, yo diría también, ha sido seguramente algo que ha perjudicado la conducción del control de la epidemia en Brasil, sin duda ninguna. Nosotros sabemos. Entonces es necesario ahora, en este momento tan grave, que algunos gobernadores, algunas otras autoridades, iniciativas de los empresarios, de la poderosa iniciativa privada de Brasil, se junten a nosotros para que todos tengamos acciones que sean comunes, que sean efectivas, etc. Pero seguramente el discurso disonante ha sido muy malo para el país.